2. La policía no está aquí para protegerte. La policía existe para que estemos a salvo, o al menos, eso es lo que nos dicen los medios de comunicación dominantes y la cultura popular. Los programas de televisión exageran las cifras de delitos graves y la naturaleza de lo que hacen realmente la mayoría de los agentes de policía durante su trabajo. El control de la delincuencia es una pequeña parte de la labor policial y siempre ha sido así. La detención de personas por delitos graves es algo raro para los agentes uniformados, toda vez que la mayoría de ellos no lleva a cabo más de una al año. De hecho, cuando un agente de patrulla captura a un delincuente violento en el acto, estamos ante un momento importante de su carrera. El grueso de los agentes de policía se dedica a patrullar. Recogen denuncias, hacen patrullaje sin ruta preestablecida, se ocupan de infracciones de estacionamiento, de tráfico y de quejas por exceso de ruido, ponen multas y detienen a personas por delitos menores, como consumo de alcohol en la calle, posesión de pequeñas cantidades de droga o la vaga tipificación de desórdenes públicos. Los agentes a los que he acompañado de patrulla describen sus jornadas como un 99% de aburrimiento y un 1% de auténtico terror, e incluso ese 1% contiene un punto de exageración para la mayoría de los agentes. Hasta los detectives, que componen tan solo alrededor del 15% de las fuerzas policiales, pasan la mayor parte de su jornada recogiendo informes sobre delitos que nunca resolverán, y que en muchos casos ni siquiera llegarán a investigar. La policía no tiene manera alguna de investigar todos los delitos que se denuncian. Hasta las investigaciones por homicidio pueden cerrarse precipitadamente si no hay un sospechoso claro en un plazo de 2 días, como se pone de manifiesto en el programa de telerrealidad The First 48. Robos y hurtos mayores tienen aún menos probabilidades de ser investigados meticulosamente, si es que llegan a ser investigados. La mayoría de los delitos investigados no se resuelven. La concepción progresista de la labor policial. Crecí viendo programas como Adam 12, que presentaba a los policías como custodios imparciales de la ley. Durante los años 60 y 70, Hollywood se dedicó a ayudar al Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD en sus siglas en inglés, a fabricarse una imagen profesional tras las revueltas de Watts en 1965. Hoy estamos atiborrados de dramas policiales y programas de telerrealidad con unos valores y objetivos parecidos. Algunos son más sutiles que otros, pero en general, estos programas presentan una policía que lucha contra el crimen en un entorno complejo y a veces moralmente contradictorio. Incluso cuando presentan policías dedicados a actividades corruptas o con comportamientos brutales, como en Harry el Sucio o Al margen de la ley, se da a entender que la motivación principal que les guía es la de detener a los malos. Que la policía está para protegernos de los malos es en buena medida una fantasía progresista. Tal y como afirma el veterano estudioso de la policía, David Bailey, la policía no impide los delitos. Este es uno de los secretos mejor guardados de la vida moderna. Los expertos lo saben, la policía lo sabe, pero los ciudadanos no lo saben. Sin embargo, la policía afirma ser la mejor defensa contra los delitos y defiende que, si tuvieran más recursos, sobre todo para contar con más personal, serían capaces de proteger a la comunidad contra el delito. Esto es un mito. Bailey afirma además que no hay una correlación entre el número de policías y las tasas de delincuencia. Los progresistas aseguran que la policía es un mecanismo legítimo de uso de la fuerza en interés de toda la sociedad. Para ellos, el Estado, mediante las elecciones y otros procesos democráticos, representa la voluntad general de la sociedad como el mejor de los sistemas. Así, pues, quienes obren contra esos intereses han de vérselas con la policía. La policía debe conservar su legitimidad pública actuando de una manera que obtenga el respeto de la ciudadanía y esté acorde con el imperio de la ley. Para los progresistas, la reforma de la policía es siempre una cuestión de dar pasos para recuperar esa legitimidad. Eso es lo que distingue a la policía de una democracia liberal respecto a la de una dictadura. Esto no quiere decir que los progresistas piensen que la policía estadounidense esté libre de problemas.
Reconocen que en ocasiones la policía viola sus principios, pero lo ven como un fracaso individual que ha de tratarse con medidas disciplinarias o mejoras en la formación y la supervisión. Si todos los departamentos de policía son discriminatorios, abusivos o carentes de profesionalidad, entonces defienden iniciativas que extirpen los prejuicios y las malas prácticas mediante la formación, cambios en la dirección y diversos mecanismos de supervisión, hasta que se recupere la legitimidad. Sostienen que los polis racistas y brutales pueden ser purgados de la profesión y que pueden restablecerse unas fuerzas del orden libres de prejuicios y al servicio del interés de toda la sociedad. Quieren que la policía esté mejor formada, sea más responsable y menos brutal y racista. Objetivos encomiables, pero que dejan intactas las funciones institucionales básicas de la policía, que no han consistido nunca en la protección de la ciudadanía o el control de la delincuencia. La politóloga Naomi Murakawa señala que esa confusión progresista ha sido responsable en el pasado de reformas inadecuadas de la policía y de la justicia criminal. Según Murakawa, los progresistas quieren ignorar el profundo legado del racismo. En vez de admitir el papel central de la esclavitud y de las leyes Jim Crow en producir riqueza para los blancos y negar oportunidades básicas de vida para los negros, prefieren centrarse en el uso de programas correctivos, respaldados por un sólido sistema de justicia criminal para transformar las actitudes de las personas negras al objeto de que estén en mejores condiciones de desenvolverse competitivamente en el mercado de trabajo. Sin embargo, el resultado es que los afroestadounidenses parten de una posición mermada que hace más probable que entren en contacto con el sistema de justicia criminal y que sean tratados con mayor dureza por este. Lo que falta en este enfoque progresista es un mínimo examen crítico de los problemas que el Estado pide resolver a la policía y de si la policía es verdaderamente la más adecuada para resolverlos. La realidad es que la policía existe principalmente como un sistema para gestionar e incluso producir desigualdad, reprimiendo a los movimientos sociales y gestionando con severidad los comportamientos de las personas pobres y no blancas, las que se llevan la peor parte de los mecanismos económicos y políticos. Bailey sostiene que la labor policial empezó a medida que se desarrollaron nuevas formaciones políticas y económicas que dieron lugar a turbulencias sociales que ya no podían ser gestionadas por los procesos privados, comunales e informales existentes. Esto puede verse en los orígenes tempranos de la labor policial, que estuvieron asociados a tres mecanismos sociales básicos de desigualdad en el siglo XVIII: la esclavitud, el colonialismo y el control de una nueva clase trabajadora industrial. Esto creó lo que Alan Silver llama una sociedad de policía, en la que el poder del Estado se expandió considerablemente frente a las turbulencias sociales y las exigencias de justicia. Como señala Christian Williams, la policía representa el punto de contacto entre el aparato coercitivo del Estado y las vidas de sus ciudadanos. En palabras de Mark Neoclaus, la policía existe para fabricar el orden social, pero ese orden reposa sobre sistemas de explotación y cuando las élites perciben que ese sistema corre peligro, ya sea por las revueltas de los esclavos, las huelgas generales o la delincuencia y los disturbios en las calles, se sirven de la policía para controlar esas actividades. En la medida de lo posible, la policía impide agresiva y proactivamente la formación de movimientos y expresiones públicas de rabia, pero en caso necesario recurren a la fuerza bruta. Así pues, aunque las formas específicas que cobra la labor policial han cambiado a medida que la naturaleza de la desigualdad y las formas de resistencia contra esta se han desplazado con el tiempo, permanece la función básica de gestionar a los pobres, los extranjeros y los no blancos en nombre de un sistema de desigualdad política y económica. El cuerpo de policía original. La mayoría de los académicos progresistas y conservadores intentan refutar este argumento remitiendo a la Policía Metropolitana de Londres, considerada como el cuerpo de policía original. Creada en 1835 por Sir Robert Peel, en referencia al cual los Bobbies reciben su apelativo, este nuevo cuerpo era más eficaz que la guardia informal y poco profesional y la milicia y el ejército, excesivamente violentos y con frecuencia odiados. Pero ni siquiera este noble empeño tenía como propósito principal la lucha contra la delincuencia,
sino la gestión de los disturbios y la protección de las clases propietarias frente a la turba. Peel desarrolló sus ideas mientras gestionaba la ocupación colonial británica de Irlanda y buscaba nuevas formas de control social que permitieran una dominación política y económica continua frente a las crecientes insurrecciones, disturbios y levantamientos políticos. Durante años, tales atrocidades fueron manejadas por la milicia local y, en caso necesario, por el ejército británico. Sin embargo, la expansión colonial y las guerras napoleónicas redujeron espectacularmente la disponibilidad de esas fuerzas a medida que aumentaba la resistencia a la ocupación británica. Asimismo, las tropas armadas disponían de instrumentos limitados para hacer frente a los disturbios y otras formas de desorden de masas. Con demasiada frecuencia se les llamaba para abrir fuego sobre la muchedumbre, creando mártires y exacerbando más, si cabe, la resistencia irlandesa. Peel se vio forzado a desarrollar una forma de labor policial menos costosa y más legítima. Un cuerpo de mantenimiento de la paz, formado por policías profesionales que intentan manejar las muchedumbres, integrándose más plenamente en las localidades rebeldes, y luego identificando y neutralizando a los alborotadores y los cabecillas mediante amenazas y arrestos. Esto condujo finalmente a la creación del Royal Irish Constabulary, que fue el principal cuerpo de policía rural en Irlanda. Desempeñó un papel central en el mantenimiento del dominio británico y de un sistema agrícola opresivo dominado por los unionistas británicos, un sistema que produjo pobreza generalizada, hambruna y desplazamientos de población. El acontecimiento decisivo que demostró la necesidad de un cuerpo profesional de policía fue la masacre de Peterloo en 1819. Frente a la pobreza generalizada, asociada al desplazamiento del trabajo cualificado por la industrialización, surgieron movimientos en todo el país que reivindicaban reformas políticas. En agosto de 1819, decenas de miles de personas se congregaron en el centro de Manchester para ver cómo la manifestación era legalizada. Una carga de la caballería armada con sables mató a 12 manifestantes e hirió a otros cientos. En respuesta, el Estado británico desarrolló una serie de leyes de vagos y maleantes destinadas a obligar a las personas a dedicarse al trabajo productivo. Lo que hacía falta era un cuerpo que pudiera al mismo tiempo mantener el control político y contribuir a producir un nuevo orden económico del capitalismo industrial. Como ministro del Interior, Peel creó la Policía Metropolitana de Londres con tal propósito. Las principales funciones de la nueva policía, a pesar de sus pretensiones de neutralidad política, consistían en proteger la propiedad, sofocar los disturbios, acabar con las huelgas y otras acciones industriales, y producir una mano de obra industrial. Este sistema se expandió por toda Inglaterra, que estaba atestada de movimientos contra la industrialización. Los luditas resistieron contra la explotación mediante el sabotaje del lugar de trabajo. Los jacobinos, inspirados por la Revolución Francesa, fueron una constante fuente de preocupación. Sin embargo, los más amenazadores fueron los cartistas, que abogaban por reformas democráticas fundamentales en favor de los trabajadores ingleses empobrecidos. Los agentes y las milicias locales eran incapaces de lidiar eficazmente con estos movimientos o de aplicar las nuevas leyes de vagos y maleantes. Al principio solicitaron los servicios de la nueva policía de Londres, que había demostrado que eran capaces de sofocar los altercados y las huelgas con un uso mínimo de la fuerza. Sin embargo, esa fuerza siempre tuvo la pátina de la intervención central del gobierno, lo que a menudo no hacía más que enardecer aún más a los movimientos. Así que finalmente, las ciudades crearon sus propios departamentos de policía profesionales a tiempo completo, basándose en el modelo de Londres. El modelo de Londres fue importado a Boston en 1838 y se extendió por las ciudades del norte durante las décadas siguientes. El modelo tuvo que adaptarse a Estados Unidos, donde la inmigración masiva y la rápida industrialización habían creado un entorno aún más caótico social y políticamente. Los líderes políticos y económicos de Boston necesitaban un nuevo cuerpo de policía para gestionar los alborotos y los disturbios sociales generalizados asociados a las clases trabajadoras. En 1837,
El motín de Broad Street implicó a una multitud de 15.000 personas que atacaban a los inmigrantes irlandeses. Esta solo pudo ser apaciguada después de que un regimiento de la milicia, incluidos 800 soldados a caballo, saliera a las calles. A raíz de eso, el alcalde Samuel Eliot dio pasos para la creación de un cuerpo policial civil profesional. Nueva York superó a Boston creando un cuerpo de policía aún mayor y más formal en 1844. Nueva York vivía una explosión de nuevos inmigrantes que estaban siendo triturados por una industrialización rápida y a menudo brutal, produciendo un trastorno y empobrecimientos sociales que se expresaba como delincuencia, disputas raciales y étnicas y malestar laboral. Los estibadores blancos y negros fueron a la huelga y emprendieron acciones destructivas de sabotaje en 1802, 1825 y 1828. Hubo grandes oleadas de trabajadores cualificados desplazados por la producción de masas en 1809, 1822 y 1829. Estas culminaron con la fundación del Working Men's Party en 1829, que reivindicaba una jornada de 10 horas y condujo a la formación de la General Trade Union en 1833. Los desórdenes que eran menos obviamente políticos se generalizaron durante este periodo, a veces con una periodicidad mensual. Durante los disturbios de las Navidades de 1828, 4.000 trabajadores marcharon por los distritos ricos pegando a los negros y saqueando las tiendas que encontraban por el camino. La Guardia Nocturna se congregó para bloquearlos, pero cedió, provocando el terror de la élite de la ciudad, que vio cómo se desencadenaban los acontecimientos desde sus mansiones y desde una fiesta en el City Hotel. En respuesta, los periódicos empezaron a reclamar una mayor expansión y profesionalización de la Guardia, que terminó con la fundación de la policía. Los nativistas protestantes ricos temían y estaban molestos con los nuevos inmigrantes, que a menudo eran católicos, sin educación, alborotadores, militantes políticos y propensos a votar demócrata. Intentaron disciplinar y controlar a esta población restringiendo la venta de alcohol, el juego y la prostitución, así como comportamientos mucho más mundanos, como los peinados de las mujeres, la longitud de los trajes de baño o los besos en público. La formación de la policía de Chicago estuvo directamente vinculada a esas iniciativas. El alcalde Levi Boone, del Partido de la Ley y el Orden, creó el primer cuerpo de policía especial en 1855 con la intención expresa de aplicar una serie de leyes nativistas sobre las costumbres, que incluían restricciones al consumo de alcohol. En respuesta al arresto de varias docenas de taberneros, un grupo compuesto principalmente por trabajadores alemanes intentó liberarlos, lo que condujo a los disturbios conocidos como Lager Beer Riots. Según el historiador Sam Mitrani, las élites locales respondieron celebrando una reunión en favor de la ley y el orden para exigir un cuerpo de policía mayor y aún más profesional. La semana siguiente el ayuntamiento respondió creando el primer cuerpo oficial de policía de Chicago. La creación de la policía hizo posible por primera vez la aplicación generalizada de las leyes antivicio e incluso del Código Penal. Las leyes de costumbres dieron al Estado un mayor poder de intervenir en las vidas sociales de los nuevos inmigrantes y al mismo tiempo abrieron la puerta a una corrupción generalizada. La corrupción de los agentes antivicio era endémica en los departamentos de policía de todo el país. Aunque los sótanos de las comisarías albergaban a menudo a las personas sin hogar y los agentes gestionaban una población considerable de jóvenes huérfanos, como señala Eric Monconen, esas iniciativas estaban principalmente destinadas a vigilar y controlar esa población en vez de a ofrecerle una ayuda significativa. Las primeras policías urbanas estadounidenses eran tan corruptas como incompetentes. Por regla general, los agentes eran seleccionados con arreglo a las conexiones políticas y a los sobornos. En la mayoría de las ciudades no había oposiciones al puesto ni incluso un adiestramiento formal. También eran utilizadas como un instrumento de los partidos políticos para eliminar votos de la oposición y espiar y reprimir organizaciones de los trabajadores, asambleas y huelgas. Si un empresario local tenía vínculos estrechos con un político local,
no tenía más que acudir a la comisaría para que se enviara un pelotón de policías para amenazar, golpear y detener a todos los trabajadores que fuera necesario. Los pagos de jugadores y más tarde de contrabandistas eran una de las principales fuentes de ingresos para los agentes, unos ingresos que aumentaban conforme se ascendía en la cadena de mando. Este sistema de estar untados era un procedimiento habitual en muchos de los principales departamentos hasta la década de los 70, cuando aparecieron resistencias en forma de agentes que tiraron de la manta, como Frank Serpico. La corrupción sigue siendo un problema, sobre todo en lo relativo a las drogas y el trabajo sexual, pero tiende a estar más aislada, a ser menos sistémica y a estar sometida a algunos controles disciplinarios internos, a medida que los reformadores progresistas han ido trabajando para apuntalar la legitimidad de la policía. Las funciones primordiales de los primeros detectives consistían en espiar a los radicales políticos y otros alborotadores y en sustituir a los cazaladrones privados, que recuperaban los bienes robados a cambio de una recompensa. Vale la pena mencionar que muy pocos ladrones terminaron siendo atrapados por la nueva policía. En muchas ocasiones trabajaban estrechamente con ladrones y carteristas, recibiendo una tajada de sus ganancias y actuando como peristas en el intercambio de mercancías robadas a cambio de una recompensa, en vez de tener que vender los productos en el mercado negro con una rebaja considerable. Algunos de los primeros detectives, como Alexander Clover Williams, amasaron una importante fortuna gracias a esos menesteres. La corrupción de la policía estaba tan extendida que líderes empresariales, periodistas y líderes religiosos se unieron para denunciar la corrupción y la ineficiencia y para exigir que la policía se volviera más profesional y que tomaran medidas enérgicas contra la delincuencia, el vicio y la política radical. En respuesta a estos intentos y otros similares a finales del siglo XIX y principios del XX, la labor policial fue profesionalizándose mediante el uso de oposiciones públicas y de procesos de contratación centralizados, la formación y nuevas tecnologías. Se pusieron riendas a la corrupción manifiesta y a la brutalidad, y se introdujeron las ciencias de la gestión. Reformadores como August Vollmer elaboraron cursos y manuales de ciencia de la policía, utilizaron nuevas tecnologías de transporte y comunicación e introdujeron las huellas dactilares y los laboratorios policiales. Como veremos más adelante, muchas de esas ideas surgieron de su experiencia como parte de las fuerzas de ocupación estadounidense en Filipinas. De las Filipinas a Pensilvania. En algunos casos, las fuerzas de policía se crearon específicamente con el cometido de reprimir los movimientos de los trabajadores. Pensilvania era la sede de algunos de los sindicatos más militantes de finales del siglo XIX y principios del XX. Los policías locales eran poco numerosos y a veces simpatizaban con los trabajadores, así que los propietarios de minas y fábricas acudieron al Estado para que éste les proporcionara fuerzas armadas para controlar las huelgas e intimidar a los organizadores. La respuesta inicial del Estado consistió en autorizar una policía completamente privada, llamada Coal and Iron Police. Los empresarios locales solo tenían que pagar una comisión de $1 por persona para nombrar a cualquier persona elegida por ellos agente de orden público oficial. Estas fuerzas trabajaban directamente para el empresario, a menudo bajo la supervisión de Pinkerton u otra compañía de seguridad privada, y por lo general eran utilizadas como rompehuelgas, a menudo introducidas como provocadores, fomentando la violencia como un modo de romper los movimientos de los trabajadores y justificar sus sueldos. La Coal and Iron Police cometió numerosas atrocidades, incluida la matanza de Latimer en 1897, en la que mataron a 19 mineros desarmados e hirieron a otros 32. El remate fue la huelga de la antracita de 1892, una batalla campal que duró 5 meses y provocó escasez de carbón en todo el país. Como consecuencia de ello, líderes políticos y empresarios decidieron que un nuevo sistema de control de los trabajadores pagado por las arcas públicas les saldría más barato y contaría con una mayor legitimidad y eficacia. El resultado fue la creación de la Pennsylvania State Police en 1905, el primer cuerpo de policía estatal del país. Se inspiró en el Philippine Constabulary,
utilizado para mantener la ocupación allí, que se convirtió en un campo de pruebas para las nuevas técnicas y tecnologías. La población local estaba molesta con la ocupación estadounidense y desarrolló organizaciones y luchas anticoloniales. El Cuerpo Nacional de Policía intentó desarrollar vínculos estrechos con las comunidades locales para permitirles vigilar las actividades subversivas. Estados Unidos también se movió con rapidez para levantar cables de teléfono y telégrafo para permitir la comunicación rápida de los últimos datos del espionaje político. Cuando surgían las manifestaciones, la policía, gracias a una enorme red de chivatos, podía anticiparse y colocar en las mismas a espías y provocadores para sembrar cizaña y permitir que los líderes y otros agitadores fueran rápidamente arrestados y neutralizados. En Pensilvania, esta nueva fuerza paramilitar supuso un importante desplazamiento de poder a expensas de las comunidades locales. Ese desplazamiento favoreció inequívocamente los intereses de los grandes empresarios, que ejercían una influencia considerablemente mayor sobre los políticos del Estado. Aunque estaba supuestamente bajo el control político civil, la realidad era que la policía del Estado siguió siendo una de las principales fuerzas que sofocaban las huelgas, aunque a menudo con menos violencia y mayor autoridad legal y política. Sin embargo, las consecuencias fueron en buena medida las mismas, toda vez que participaron en la supresión de huelgas y en el asesinato de mineros, como sucedió en las huelgas del carbón en el condado de Westmoreland de 1910 y 1911. Sus frecuentes ataques motivaron que los mineros de Slovak les pusieran el apodo de cosacos de Pensilvania y llevaron al legislador socialista del estado, James H. Maurer, a solicitar, compilar y publicar una enorme cantidad de correspondencia en la que se describía su táctica de mano dura con el título de The American Cossack. Vale la pena mencionar que muchas de las cartas señalan que la nueva policía del estado no mostraba por norma ningún interés en el control de la delincuencia, limitándose a servir estrictamente como fuerza rompehuelgas. En 1915, la Comisión Estatal sobre Relaciones Industriales los describía como una fuerza sumamente eficaz para aplastar huelgas, pero infructuosa en impedir la violencia en conexión con las huelgas, en mantener la seguridad jurídica y los derechos civiles de las partes en la contienda, o en proteger a los ciudadanos. Por el contrario, la violencia parece aumentar en lugar de disminuir cuando la policía acude a una disputa industrial. La seguridad jurídica y los derechos civiles de los trabajadores han sido violados en numerosas ocasiones. Jesse Garwood, una de las principales figuras en las fuerzas de ocupación estadounidense en Filipinas, introdujo los métodos del espionaje militarizado y de la represión política para ejercer presión sobre los mineros de Pensilvania y los obreros fabriles. Luego estas prácticas retroalimentarían la labor policial estadounidense. El dirigente policial estadounidense más importante del siglo XX, August Vollmer, tras servir en Filipinas, se convirtió en el jefe de policía en Berkeley, California, y escribió el manual más influyente de la labor policial moderna. Vollmer pasó luego a ser el primero en recomendar el uso de los coches de radiopatrulla, la recogida de huellas dactilares y otras técnicas que ahora son prácticas corrientes. El general de los Marines, Smedley Butler, que creó la policía haitiana y desempeñó un papel principal en la ocupación estadounidense de Nicaragua, asumió el cargo de jefe de policía de Filadelfia en 1924, abriendo paso a una ola de modernización tecnológica y de táctica policial militarizada. Fue destituido de sus cargos a raíz de las protestas públicas por sus métodos represivos. Estados Unidos continuaría creando cuerpos de policía coloniales en Centroamérica y en el Caribe a principios del siglo XX. Jeremy Kuzmarov documenta la participación estadounidense en la creación de cuerpos represivos de policía en Haití, República Dominicana y Nicaragua. Estos cuerpos estaban destinados a formar parte del programa de modernización y de edificación nacional, pero no tardaron en convertirse en fuerzas de represión brutal al servicio de los regímenes respaldados por Estados Unidos. Estas fuerzas de seguridad formadas por Estados Unidos cometerían terribles violaciones de los derechos humanos, incluidas la tortura, la extorsión, el secuestro y los asesinatos en masa.
Estados Unidos continuó creando cuerpos de policía como parte de sus objetivos de política exterior durante el periodo de posguerra. Japón, Corea del Sur y Vietnam del Sur contaron todos con cuerpos de policía creados por Estados Unidos, cuyo principal objetivo consistía en operaciones de inteligencia y contrainsurgencia. El reformador policial de posguerra, O.W. Wilson, coronel de la Policía Militar durante la Segunda Guerra Mundial, participó en la desnazificación de Alemania al término de la guerra. Posteriormente enseñaría ciencia de la policía en Berkeley y sería nombrado jefe de la policía de Chicago en 1960, e influyó en una generación de dirigentes policiales con sus ideas sobre la labor policial preventiva. Los Texas Rangers. Estados Unidos también tuvo su propia versión de las policías coloniales. Los Texas Rangers. De unos comienzos en los que eran una banda imprecisa de irregulares, los Rangers fueron contratados para proteger los intereses de los colonos blancos recién llegados, primero bajo el gobierno mexicano, más tarde bajo la República Independiente de Texas y finalmente como parte del estado de Texas. Su principal trabajo consistía en atrapar a las poblaciones nativas acusadas de atacar a los colonos blancos, así como investigar delitos como el cuatrerismo. Asimismo, los Rangers actuaban a menudo como paramilitares por cuenta de los blancos en disputas con las poblaciones españolas y mexicanas. Durante más de un siglo fueron una de las principales fuerzas de la expansión colonial blanca que expulsaba a los mexicanos mediante la violencia, la intimidación y el intervencionismo político. En algunos casos, los blancos robaban ganado de ranchos mexicanos y luego, cuando los vaqueros mexicanos trataban de recuperarlo, los blancos llamaban a los Rangers para recuperar su propiedad robada. Los mexicanos y nativos americanos que se resistían a la autoridad de los Rangers podían ser asesinados, apaleados, detenidos o intimidados. Mike Cox lo describe como algo que no se diferencia en nada de una campaña de exterminio en la que casi toda la población indígena fue asesinada o expulsada del territorio. El trabajo de Carrigan y Webb, Forgotten Death, Mob Violence Against Mexicans in the United States, 1848-1928, forma parte de una iniciativa que reúne a familias, estudiosos y al resto de la comunidad tejana para desenterrar esta historia oculta que culminó con una exposición en el Bullock State History Museum titulada Vida y muerte en la frontera, que narraba los muchos abusos sobre los tejanos de origen mexicano que fueron expulsados por los colonos blancos con la ayuda de los Texas Rangers. Estos incluyen la terrible matanza de 1918 en Porvenir, en la que los Rangers mataron a 15 residentes desarmados y consiguieron que el resto de la comunidad huyera a México por miedo a sufrir más violencia. Esto condujo a una serie de audiencias en el Congreso del Estado en 1919 sobre los homicidios extrajudiciales y la brutalidad por motivos raciales por cuenta de los rancheros blancos. Aquellas audiencias no dieron lugar a ningún cambio formal. Los documentos gráficos de los abusos quedaron presentados durante los siguientes 50 años al objeto de evitar cualquier mancha en el expediente heroico de los Rangers. Estos niveles de violencia se vieron en parte impulsados por los separatistas entre la población mexicana de Texas, que estaban cansados de la constante usurpación de sus tierras, de las medidas segregadoras y de la exclusión del proceso político, impuestas en su totalidad por los Rangers y la policía local. Este movimiento de sediciosos generó una terrible reacción que fue celebrada por los periódicos locales. Los notorios bandidos y forajidos están siendo cazados como coyotes y ejecutados uno a uno. Esta guerra de exterminio continuará hasta que todo hombre implicado en el levantamiento haya sido liquidado. En las décadas de 1960 y 1970, las élites locales y del Estado usaron a los Rangers para reprimir los derechos políticos y económicos de los estadounidenses de origen mexicano y desempeñaron un papel central en la desarticulación de los movimientos de jornaleros agrícolas, reventando asambleas, intimidando a simpatizantes y deteniendo y maltratando a piqueteros y dirigentes sindicales. Asimismo, se recurría a ellos a menudo para intimidar a estadounidenses de origen mexicano a fin de que no votaran en las elecciones locales.
La mayoría de los latinos estaban sometidos a una especie de Juan Crow, en el que se les negaba el derecho a voto y se les impedía la entrada a instalaciones privadas y públicas como hoteles, restaurantes, salas de espera de estaciones de autobús, piscinas y baños públicos. El primer asalto directo a este sistema tuvo lugar en 1963 en la pequeña ciudad agrícola de Crystal City, en la que los tejanos eran la mayoría de la población, pero no tenían representación política. La élite política blanca imponía la segregación, gravaba a los latinos con impuestos más elevados y les proporcionaba servicios de calidad inferior. En 1962, los estadounidenses de origen mexicano empezaron a intentar registrarse para votar, lo que tan solo les valió el acoso y la intimidación de la policía local y de los empresarios. Tras un prolongado esfuerzo que involucró a observadores externos, la atención de la prensa y varios pleitos, consiguieron registrarse y en 1963 presentaron una lista para las elecciones municipales. En respuesta, los Texas Rangers emprendieron un programa de intimidación. Trataron de impedir los mítines electorales, amenazaron a los candidatos y a sus simpatizantes e incluso llevaron a cabo ataques y detenciones. Finalmente, debido a la enorme atención de los medios de prensa externos, los Rangers tuvieron que recular y la lista electoral barrió en las elecciones, iniciando un periodo de mayores derechos civiles para los estadounidenses de origen mexicano. En 1935, Walter Webb escribió una enorme historia de los Rangers titulada The Texas Rangers, A Century of Frontier Defense, que sin ambajes cantaba sus alabanzas y los presentaba como un modelo a imitar para la labor policial estadounidense. El presidente Lyndon B. Johnson llegó incluso a escribir un prefacio para una edición posterior. El libro de Webb inspiró una generación de películas y novelas que idolatraban a los Rangers, para culminar con la serie de televisión de la década de los 90, Walker, Texas Ranger, protagonizada por el experto en artes marciales y derechista Chuck Norris. El papel de la esclavitud. La esclavitud fue otra de las principales fuerzas que configuraron los principios de la institución policial estadounidense. Mucho antes de que se formara la Policía Metropolitana de Londres, ciudades del sur de Estados Unidos como Nueva Orleans, Savannah y Charleston contaban con cuerpos de policía a tiempo completo que llevaban uniforme, rendían cuentas ante los responsables políticos locales y estaban conectados a un sistema de justicia criminal más amplio. Estos primeros cuerpos de policía no procedían del sistema de guardias informales, como sucedía en el noreste, sino de las patrullas de control de los esclavos, y se desarrollaron con el cometido de impedir las revueltas. Tenían el poder de cabalgar sobre propiedades privadas para comprobar que los esclavos no estaban guardando armas ni ocultando fugitivos, celebrando reuniones o aprendiendo a leer o escribir. Asimismo, desempeñaron un papel central en impedir que los esclavos huyeran al norte del país mediante patrullas habituales por los caminos rurales. Aunque la mayoría de las patrullas de control de los esclavos eran rurales y no profesionales, patrullas urbanas como la Charleston City Guard and Watch se hicieron profesionales ya en 1783. En 1831, la policía de Charleston contaba con 100 guardias municipales remunerados y 60 guardias del estado de servicio las 24 horas del día, incluidas patrullas a pie y a caballo. Las personas esclavizadas a menudo trabajaban lejos de las propiedades de sus amos en almacenes, talleres y otros lugares de trabajo como consecuencia de la industrialización. Esto significaba que cantidades considerables de personas esclavizadas no vigiladas podían moverse solas por la ciudad siempre que contaran con el pase adecuado. Podían congregarse con otros, frecuentar cantinas clandestinas ilegales e incluso crear asociaciones religiosas y benéficas, a menudo en colaboración con negros libertos, lo que provocaba una enorme ansiedad entre los blancos. De ahí que tener una policía profesional se considerara algo esencial. Richard Wade cita a un ciudadano de Charleston en 1845. En un campo apenas poblado donde las cuadrillas de negros están confinadas en plantaciones bajo el control y la disciplina inmediatos de sus respectivos propietarios, a los esclavos no se les permitía estar ociosos o deambular con el propósito de cometer fechorías.
El mero patrullaje ocasional a caballo y la vigilancia general por parte de una patrulla pueden ser suficientes. Pero en las ciudades es absolutamente necesario un sistema algo más enérgico y capaz de escrutinio, puesto que solo la densidad de población y los asentamientos muy contiguos precisan de una circunspección más minuciosa. El resultado, según Wade, fue una lucha persistente para reducir al mínimo la confraternización entre negros y, sobre todo, para impedir el crecimiento de una comunidad de color organizada. Esto se llevó a cabo mediante una constante supervisión e inspección de la población negra. La policía, fuertemente armada, comprobaba regularmente los pases de los esclavos empleados y los documentos de los negros libertos. La policía libraba una batalla sin descanso para cerrar los bares clandestinos, los grupos de estudios y las reuniones religiosas. El único límite al poder de la policía era que las personas esclavizadas eran propiedad de otros. Matar a uno podía derivar en una responsabilidad civil ante el propietario. En las zonas rurales, la transición de las patrullas de control de los esclavos a la policía fue más lenta, pero la conexión funcional fundamental era igualmente sólida. Cuando la esclavitud fue abolida, desapareció también el sistema de patrullas de control de los esclavos. Las pequeñas ciudades y las zonas rurales desarrollaron formas nuevas y más profesionales de labor policial para lidiar con la nueva población negra liberta. La principal preocupación de este periodo no consistía tanto en impedir la rebelión como en imponer a los nuevos negros libertos la aceptación de los empleos, sobre todo en el sistema de aparcería. La policía local imponía impuestos de capitación y otros intentos de eliminación de votantes para garantizar el control blanco del sistema electoral. Cualquier persona que deambulara sin documentos que acreditaran que tenía un empleo no tardaba en ser objeto de la acción policial. La policía local era la principal puerta de acceso a los dos males del alquiler de reos y de las granjas penitenciarias. Los sheriffs locales detenían a libertos residentes por motivos endebles o inexistentes y luego los conducían ante un sistema de justicia criminal cruel e inhumano, cuyos castigos a menudo terminaban con la muerte. Estos mismos sheriffs y jueces también recibían sobornos y en algunos casos elaboraban listas de negros aptos para el trabajo duro que debían ser encarcelados al servicio de los empleadores, que luego los alquilaban para que realizaran trabajos forzados en su provecho. Douglas Blackman relata las espantosas condiciones de las minas y aserraderos en los que miles de ellos perecieron. Con la llegada de la era Jim Crow, la labor policial se había convertido en un instrumento central para mantener la desigualdad racial en todo el sur del país, complementado por justicieros ad hoc como el Ku Klux Klan, que a menudo no solo trabajaba en estrecho contacto con policías locales, sino que también nutría sus filas. La labor policial en el norte del país también se vio profundamente afectada por la emancipación. Los líderes políticos del norte temían profundamente la migración al norte de los negros libertos del campo, a los que a menudo consideraban social, cuando no racialmente inferiores, incultos y delincuentes. Se crearon guetos en las ciudades del norte para controlar a esta población creciente, donde la policía se encargaba al mismo tiempo de la contención y de la pacificación. Hasta los años 60 del siglo XX, esto se llevó a cabo sobre todo mediante la aplicación racialmente discriminatoria de la ley y el uso generalizado de la fuerza desmedida. Las personas negras sabían perfectamente cuáles eran los límites del comportamiento y de la geografía, y el papel que la policía desempeñaba para mantenerlos tanto en el sur del Jim Crow como en el norte de los guetos. La labor de la policía política en el periodo de posguerra. El ascenso del movimiento por los derechos civiles trajo consigo una labor policial más represiva. En el sur, la policía se convirtió en la primera línea de represión del movimiento. Denegaban permisos de manifestación, amenazaban y golpeaban a los manifestantes, realizaban detenciones discriminatorias y faltaban a su deber de proteger a los manifestantes de masas enfurecidas y acciones de justicieros que incluían apaleamientos, desapariciones, atentados con bomba y asesinatos. Todo esto se hacía para preservar un sistema de discriminación racial formal y de explotación económica.
En las ciudades del norte y del oeste del país, la represión del movimiento cobró un enfoque más sutil al principio, pero cuando este dejó de funcionar, la violencia manifiesta no tardó en abrirse paso. Muchas ciudades permitieron una amplia variedad de acciones de protesta, imponiendo tan solo restricciones de poco peso. Se toleraron en su mayor parte los boicots y los piquetes de protesta en apoyo a las organizaciones activistas del sur del país, al igual que las protestas contra los gobiernos locales reivindicando empleo, educación y servicios sociales. Sin embargo, a medida que estos movimientos crecieron y se volvieron más militantes, fueron objeto de tácticas cada vez más represivas. Aparecieron nuevas brigadas antirrojas para recoger datos de inteligencia mediante confidentes, infiltrados e incluso agentes provocadores que trabajaron activamente para socavar grupos como los Black Panthers y el Congreso para la Igualdad Racial, CORE. Finalmente, las policías locales, frecuentemente en cooperación con el FBI, emprendieron la eliminación abierta de esos movimientos mediante detenciones selectivas con acusaciones falsas y finalmente, incluso asesinatos de líderes destacados, como Fred Hampton, el dirigente de los Black Panthers acribillado a balazos en plena madrugada durante un asalto policial a su apartamento en Chicago. El American Indian Movement y los movimientos de base latina Brown Berets y Young Lords se enfrentaron a formas similares de represión. Estos movimientos fueron reprimidos en parte recurriendo a estrategias de contrainsurgencia procedentes de la política exterior de la época. Desde 1962 a 1974, el gobierno estadounidense dirigió una gran iniciativa internacional de formación policial, con personal instruido por dirigentes policiales estadounidenses experimentados, denominada Oficina de Seguridad Ciudadana, OPS en sus siglas en inglés. Esta agencia trabajó estrechamente con la CIA para formar policías en zonas de conflicto de la Guerra Fría, como en Vietnam del Sur, Irán, Uruguay, Argentina y Brasil. Según rezan los documentos internos, la formación se centraba en la contrainsurgencia, lo que incluía el espionaje, la fabricación de bombas y las técnicas de interrogatorio. En muchas partes del mundo, estos agentes estuvieron implicados en violaciones de los derechos humanos que incluyen torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Se distribuyeron a los departamentos de política exterior más de $200 millones en armas de fuego y equipos, y 1.500 agentes del gobierno estadounidense se dedicaron a formar a 1 millón de agentes de policía en el extranjero. Resulta aún más perturbador que estos instructores se pasaran en un número significativo a las fuerzas del orden, incluidos la Drug Enforcement Agency, DEA, el FBI y numerosos cuerpos de policía locales y del Estado, trayendo consigo una visión más militarizada de la labor policial impregnada de los imperativos propios de la Guerra Fría, de represión de los movimientos sociales mediante la contrainteligencia, las técnicas militarizadas de represión de las revueltas y un control de la delincuencia basado en la mano dura. Aplicaron esta mentalidad de la contrainsurgencia a los levantamientos políticos domésticos. El director de la OPS, Byron Engel, declaró ante la Comisión Kerner sobre Desórdenes Públicos: trabajando con la policía en diferentes países, hemos adquirido una experiencia considerable en el trato con la violencia, que comprende desde las manifestaciones y los disturbios a la guerra de guerrillas. Buena parte de esa experiencia puede resultar útil en Estados Unidos. El resultado fue una enorme expansión de la financiación federal de la policía bajo la administración Johnson. Sobre texto de la profesionalización de la policía, el gobierno federal empezó a destinar cientos de millones de dólares a formación y equipamientos para la policía, sin estipular apenas condiciones. Por desgracia, pero no por sorpresa, en vez de reducir el peso de la labor policial racializada, este nuevo movimiento de profesionalización no hizo más que aumentar el poder de la policía y condujo directamente a los equipos SWAT y al encarcelamiento de masas. La labor policial hoy. En las últimas décadas hemos asistido a una expansión espectacular del alcance y la intensidad de la actividad policial. Hay más policías que nunca dedicadas a velar por el respeto de más leyes que nunca,
lo que se traduce en niveles astronómicos de encarcelamiento, explotación económica y abuso. Empezó con la retórica de la guerra contra el crimen de la década de los 60 y continuó desarrollándose e intensificándose hasta el día de hoy, con el apoyo de ambos partidos políticos. El aumento del poder de la policía está asociado a un conjunto de crisis políticas y económicas. En el plano político, los políticos estaban ansiosos por encontrar nuevas maneras de aprovechar el apoyo de los votantes blancos a raíz del movimiento de los derechos civiles. Como han señalado Michelle Alexander y otros, Nixon movilizó los miedos raciales bajo el prisma de la ley y el orden para convencer a los blancos del sur del país de que votaran republicano por primera vez desde la Reconstrucción. Tras la derrota calamitosa de Michael Dukakis en 1988 por su postura blanda con la delincuencia, los demócratas terminaron adoptando a su vez esa misma estrategia, que condujo a desastres como la ley contra el crimen de Bill Clinton de 1994, que supuso un incremento de decenas de miles de nuevos policías y amplió la guerra contra las drogas y la delincuencia. Las realidades económicas cambiantes de Estados Unidos desempeñaron también un papel central en este proceso. Christian Parenti ha mostrado cómo el gobierno federal hizo caer estrepitosamente la economía para contener el aumento del poder de los trabajadores, dejando a millones de personas sin trabajo y creando una nueva infraclase permanente, en su mayor parte excluida de la economía formal y formada mayoritariamente por afroestadounidenses. En respuesta, el gobierno se movilizó a todos los niveles para gestionar toda esa población excedente mediante una labor policial intensiva y el encarcelamiento de masas. La labor policial sobre las comunidades pobres y no blancas se volvió mucho más intensa. A medida que aumentaron el paro, la pobreza y las personas sin hogar, el gobierno, la policía y los fiscales trabajaron juntos para criminalizar a enormes franjas de la población, auxiliados por ideologías como la teoría de las ventanas rotas y el mito del superdepredador. No podemos reducir toda la labor policial a la represión activa de los movimientos sociales y al control de las minorías raciales. Las policías de hoy en día están claramente preocupadas por asuntos de protección de la ciudadanía y de control de la delincuencia, por mal encaminados que estén los métodos que utilizan. De hecho, la implantación de CompStat y otras técnicas de gestión pretende abordar problemas graves de delincuencia y a tal objeto se destina una cantidad importante de recursos. Pero esta orientación de lucha contra el delito es de suyo una forma de control social. Desde Governing Through Crime, de Jonathan Simon, a The New Jim Crow, de Michelle Alexander, disponemos de una amplia investigación que demuestra que lo que se considera delito y lo que se decide controlar está moldeado por preocupaciones de raza y de desigualdad de clases, así como de la posibilidad de estallidos sociales y políticos. Como señala Jeffrey Ryman en Rich Get Richer and the Poor Get Prison, el sistema de justicia penal excusa e ignora los delitos de los ricos que producen profundos daños sociales, mientras que al mismo tiempo criminaliza los comportamientos de los pobres y de los no blancos, incluidos aquellos que apenas producen daños sociales. Cuando los delitos de los ricos son objetivo de un tratamiento, por regla general se realiza a través de controles administrativos y demandas civiles, en vez de con una labor policial agresiva, procesos penales y encarcelamientos, que quedan reservados en su mayor parte a los pobres y los no blancos. Ningún banquero ha entrado en la cárcel por la crisis financiera de 2008, a pesar del fraude generalizado y del saqueo de la economía estadounidense, que se traduce en crecimiento masivo del paro, personas sin hogar y trastorno de la economía. La política estadounidense del control de la delincuencia se estructura en torno al uso del castigo para la gestión de las clases peligrosas bajo el disfraz de un sistema de justicia. La preocupación de la policía por la delincuencia hace más aceptables sus funciones de control social. La transición del uso de las milicias y de contingentes militares a la policía civil fue un proceso que consistió en el diseño de una mayor aceptación ciudadana de las funciones de control social del Estado, tanto en el extranjero como en el país. Las modernas policías de hoy en día no están tan alejadas de sus predecesoras colonialistas. Ellas también velan por el cumplimiento de un sistema de leyes diseñado para reproducir y mantener la desigualdad económica, a menudo con arreglo a líneas de raza. Tal y como lo ha expresado Michelle Alexander,
Necesitamos un sistema eficaz de prevención y control de la delincuencia en nuestras comunidades, pero eso no es lo que representa el sistema actual. El sistema está diseñado más bien para crear el delito y una clase perpetua de personas etiquetadas como criminales. Decir que el encarcelamiento de masas es un completo fracaso suena razonable, aunque solo si se asume que el sistema de justicia criminal está diseñado para impedir y controlar la delincuencia. Pero si se entiende el encarcelamiento de masas como un sistema de control social, concretamente de control racial, entonces el sistema es un éxito extraordinario. El ejemplo más demoledor de esto es la guerra contra las drogas, en la que millones de personas, en su mayoría racializadas, han sido trituradas por el sistema de justicia criminal, con sus vidas destrozadas y sus comunidades desestabilizadas, sin reducción en el consumo ni la disponibilidad de las drogas. Todo el mundo quiere vivir en comunidades seguras, pero cuando los individuos y las comunidades acuden a la policía para resolver sus problemas, lo que están haciendo en realidad es movilizar la maquinaria de su propia opresión. A pesar de que la policía suele cumplir con los requisitos del control de la delincuencia, aunque no siempre, lo hace bajo el prisma del escepticismo de clase y de raza, cuando no con manifiesta antipatía. Aunque los agentes en cuanto a individuos no alberguen prejuicios profundos, que muchos los albergan, el objetivo último de la institución siempre ha sido la gestión de los pobres y de los no blancos, en vez de producir algo parecido a una verdadera justicia. Es comprensible que las personas terminen acudiendo a la policía para que les ofrezca protección y seguridad. Sobre todo las personas pobres son las más afectadas por los delitos callejeros. Después de décadas de austeridad neoliberal, los gobiernos locales no tienen ni la voluntad ni la capacidad de acometer la modalidad de políticas sociales que podrían abordar la delincuencia y los desórdenes sin recurrir a los cuerpos armados policiales. Como señala Simon, lo fundamental es que el gobierno ha abandonado los barrios pobres a las fuerzas del mercado, respaldado por un sistema de justicia criminal represivo. Ese sistema permanece en el poder creando una cultura del miedo y se presenta como la única instancia que puede abordar el problema adecuadamente. A medida que se ahonda la pobreza y aumentan los precios de la vivienda, se han evaporado las ayudas gubernamentales para una vivienda asequible, dejando a su paso una combinación de refugios para personas sin hogar y una labor policial agresivamente orientada a la política de las ventanas rotas. A medida que han ido cerrando las instalaciones sanitarias, la policía se ha convertido en la primera respuesta a las llamadas de asistencia con motivo de crisis de salud mental. A medida que los jóvenes van quedándose sin escuelas, empleos e instalaciones recreativas apropiadas, forman bandas de protección mutua o participan en el mercado negro de bienes robados, drogas y servicios sexuales para sobrevivir, lo que se traduce en su criminalización despiadada. La labor policial moderna es en gran medida una guerra contra los pobres que apenas hace nada para que las personas estén más protegidas y que los barrios recobren su vigor, e incluso cuando lo hace, ello se obtiene recurriendo a las formas más coercitivas del poder del Estado, que destrozan las vidas de millones de personas. En vez de pedir a la policía que resuelva nuestros problemas, debemos organizarnos para conseguir una verdadera justicia. Tenemos que producir una sociedad dedicada a satisfacer las necesidades humanas, en vez de regodearse en la obtención de riquezas a expensas de todo lo demás.